Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video conversación, video tertulia que estoy haciendo esta vez con una persona que para mí fue un pilar fundamental en el que me basé para poder avanzar en este mundo de la astrología. Ella es Viviana Monsalve, también la pueden encontrar como Astrobook. Digo bien, ¿no, Viviana? Astrobook. Astrobook. Perfecto. Y a Viviana, bueno, la conocí en un momento en el que yo empezaba justamente con la astrología de una manera muy casual. Yo estaba haciendo una pregunta, una consulta en un grupo de Facebook de tips y análisis de carta natal y demás, y quería saber, para entender, qué tenía que analizar para comprender mejor las dinámicas de una luna nueva. Y había hecho una serie de preguntas con una serie de hipótesis que yo tenía. Mucha gente no me respondió o me respondió mal y me dijo, anda a contratar a un astrólogo, y justamente en un grupo que se supone que era tips y análisis para consultas, lo que yo estaba preguntando era cómo proceder, no que alguien me hiciera un análisis. Y la única que me respondió fue Viviana, por mensaje directo, me escribió, me hizo una serie de preguntas y también obviamente me contestó la pregunta que había hecho. Y a partir de ese momento, si mal no recuerdo, fue en diciembre o enero de diciembre del 2020 o enero del 2021, fue que empezamos a entablar una relación mucho más estrecha. Y bueno, hablamos muchísimas veces, teníamos 1000 proyectos en mente, 1000 ideas de cómo hacer colaboraciones justamente como esta de astrología. Y de nuevo, siempre le voy a estar agradecido porque ella me pidió, me dijo, regálame tu carta, así muy con ese tono colombiano que es regálame tu carta. Y bueno, le pasé mi carta, me hizo una interpretación así express que yo la sentí increíblemente acertada, pero más allá del acierto, con una gran intuición primero y con un enorme nivel de resonancia con alguna parte que yo tenía inconsciente, que era darme cuenta que algo más podía hacer de mi vida y no quedarme en un lugar en el que yo me sentía estancado en ese momento. Así que bueno, Viviana, gracias de nuevo por ese mensaje que me diste en aquel momento, de tanto apoyo, tanta confianza, porque de nuevo fue uno de los puntos de inflexión en mi vida que me hizo meterme más de lleno en este mundo que hoy por hoy me fascina. Así que gracias y te paso a vos la palabra. Pues gracias a ti, amo los Virgo. Tengo Júpiter en Virgo, entonces vibro muchísimo con los Virgo. Helio cumpleaños el mismo día de mi hermana y de mi mejor amigo de toda la vida. Entonces ahí cuando él dice 7 de septiembre, entonces a mí se me ilumina el alma. Y cuando me dijo 7 de septiembre del 87, entonces ahí mismo le hice la carta astral y miramos. Pues acá dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, pero es que Helio es un crack de la astrología. Yo vi ese talento en la carta de él, ese Mercurio, ese Acuario, es una persona que tiene mucho por dar, va a ser un astrólogo así, ligas mayores más adelante, está por decir algo, está en los pinos y ya es un crack de la astrología. Calculen lo que va a hacer este señor en 10 años. Va a escribir libros, va a hacer talleres y tenemos un proyecto en una empresa que yo tengo en Colombia que hacer seminarios de astrología y vincular otras temáticas como por ejemplo el eneagrama con un maestro del eneagrama que se llama Pablo Valladares. Entonces Helio y Pablo van a hablar de astrología y la idea es hacer seminarios presenciales como unos retiros de 3 o 4 días, ya sea en Colombia, en España, en Argentina o en Chile, para discutir todos estos temas bien interesantes del autoconocimiento. Excelente, sí. Entonces, esa es como la idea. Entonces, como tenemos un poco tiempo y para no ser muy largo el video, quiero explicar un poco qué es la retrogradación de los planetas. En el universo, Perdón, antes, sí, sí, antes, dime. antes de que empieces con esto, justamente, bueno, acá está el título, claramente, como lo pueden ver, pero ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar? Son las retrogradaciones de Marte y Mercurio que van a estar coincidiendo.
Entonces, ahora Viviana les va a explicar bien qué significa un planeta retro y demás, pero bueno, básicamente vamos a ir, digamos, analizando algunas cartas que van aproximadamente, vamos a poner una ventana de tiempo desde el 30 de octubre hasta el 18 de enero, pero obviamente todo esto es una ventana de tiempo que se amplifica, ¿está bien? Pero bueno, básicamente este es el punto. Justamente las coincidencias que tienen es porque Marte está en Géminis, un signo regido por Mercurio, y Mercurio también va a retrogradar al mismo tiempo por unas semanas que Marte continúa su periodo, su proceso de retrogradación en Géminis. Por lo tanto, acá hay una combinación de energías que nos van a aportar mucha información. Entonces, ahora sí, Viviana, ¿qué son los planetas retro? Bueno, los planetas retro es nada más y nada menos que una ilusión óptica. Cuando uno va en un carro, voy a explicarlo con un ejemplo práctico. Uno está estacionado en un carro y el carro de atrás o el carro del lado tiene una velocidad menor que el carro que avanza con mayor velocidad. Eso es, eso es una ilusión óptica. Entonces, cuando tú vas en el carro que se mueve más rápido, técnicamente el otro retrocede, pero no es más que una percepción ilusoria del ojo por los tiempos de velocidades. Y eso se da en el universo. Todo el universo es un plano matemático a través de ciclos, de complejo binario, estacionario. Tiene mucho que ver yo hago un análisis como una analogía con el tema de cardinal, fijo, inmutable. Casi que todos los planetas tienen esa tendencia o esa naturaleza en algún momento de su movimiento. Entonces, por lo general, cuando el planeta está retrógrado, se supone que está quieto. Entonces, se asocia a los signos fijos. Cuando ya entra directo, pasa por la sombra y entra directo ya a su movimiento normal, entra en mutable. Y cuando está en el principio de su movimiento es cardinal porque es una acción que se genera. Entonces hay que tener claridad que no es más que una ilusión óptica, no causa, o sea, dependiendo de la casa, del planeta, de las cuadraturas o los niveles de De aspectos y relación los signos que no en están. los aspectos que tengan con otros signos, sencillamente es que pasa algo con los planetas retrógrados. No es lo mismo un Mercurio retrógrado en Géminis que en casa 3 que un Mercurio retrógrado en el mismo Géminis, pero en casa 12. Tiene una naturaleza absolutamente distinta. Entonces, no hay que tenerle miedo y por lo general todo se lo achacan a Mercurio y Marte retrógrado, Urano retrógrado. Casi todos los planetas retrogradan, pues porque los planetas tienen un movimiento alrededor del Sol y cuando se chocan o sea, coinciden en ese punto de la Tierra es que se dan las retrogradaciones. Obviamente, por ejemplo, Mercurio retrograda 4 veces al año, cada 2 años Marte retrograda, que es los planetas que estamos estudiando en esta charla, y no hay que tenerles miedo. Yo considero que pues en vez de retrógrado deberían ser como planetas en desaceleración, para que lo piensen, para que lo mediten, para que lo revisen. Siempre le han tenido un poco de recelo de no firmen contratos con Mercurio retrógrado, pero resulta que dependiendo de los aspectos que hagan con otros planetas, o sea, por ejemplo, un Mercurio retrógrado trígono Júpiter en casa 7, que es la de los firmar contratos, puede ser fabuloso porque de pronto ibas a firmar el contrato de la compra de una casa en $10,000 y el dólar bajó o pudiste comprarla en $3,000 en ese aspecto de retrogradación, que es una cosa que implica un beneficio para la persona. Como si tienes un Mercurio retrógrado con un Marte retrógrado en cuadratura, le puedes mandar un mensaje equivocado a tu jefe, tú bañándote en el baño, se lo envías a tu jefe y no hay poder humano de reversar esa operación que es una cosa acelerada, conflictiva y problemática. Entonces, no sé si quieras... Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me pareció muy interesante, esto creo que hace mucho tiempo lo habíamos conversado,
la importancia de estas tres fases, de estos tres momentos que tiene cualquier planeta que retrograda, ¿no? Este momento como de desaceleración, este momento de retrogradación y este momento de avance también, que vos hacías una analogía con los planetas, perdón, con los signos cardinales, con los mutables, o con las energías, más que con los signos, Sí, con con las los energías. energías, cardinal, mutable y fijo, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto, que arranca, cómo cambio la percepción de aquello que arrancó, o mejor dicho, cómo sostengo aquello que arrancó, y después cómo cambio para darle un nuevo inicio también. Entonces, son etapas que me parece que son súper interesantes y perfectamente decías, es verdad que se ha generalizado muchísimo esta cuestión de Mercurio retro, va de retro Satanás. No, es lo peor que te puede pasar en el mundo. Bueno, no es tan así. Eh, Todos los planetas retrógrados implican momentos de reflexión, momentos de revisión. Es verdad que, de nuevo, como decía Viviana, puede ser que mal aspectado alguno de esos planetas retrogradando, Mercurio o Marte, por ejemplo, que son los planetas que estamos hablando ahora, puede traer alguna pérdida de información, alguna desatención, algo que no vimos perfectamente y nos trae algún retraso o nos trae algún problema en el futuro. Pero de nuevo, es información. La astrología marca el tiempo. El horóscopo es como un gran reloj cósmico. Entonces, ¿cómo podemos utilizar de la manera más provechosa posible las energías que el cielo nos imprime? No es para tener miedo, es para contar con esa información y saber que tal vez, si no me queda otra más que firmar un contrato con Mercurio retro, tengo que prestar más atención a los detalles, nada más. No significa que no lo hagas, es prestarle atención a los detalles. No es, creo, en principio no es mucho más que eso. Y como decía también, la casa, el signo, los planetas que estén aspectados entre sí, nos van a dar todavía mayor información de todo esto. Sí. Ahora hay otra cosa que es, hay un dicho en Colombia que dice, no hay mal que por bien no venga. Totalmente, Es, acá también. es un dicho que se enmarca mucho en lo que es Mercurio retrógrado. Entonces nunca peleen con con lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, yo hablo de Mercurio retrógrado. Mercurio es el señor que piensa. Después va a dar ese mensaje a alguien. Pero en la medida en que va caminando a entregar el mensaje, dice, oiga, me faltó revisar, de pronto se me fue un error de ortografía, una cosa, y cuando lo revisa descubre un tesoro en la retrogradación. Entonces a veces hay que mirar a Mercurio retrógrado como una oportunidad más que como una maldición. Y ratifico que cada persona tiene una carta particular, o sea, no es lo mismo, así sean del mismo país, así sean de la misma región. Si tú naciste en el 7 de septiembre de 1987 y yo el 11 de julio del 69, tenemos el Mercurio retrógrado, pero no es la misma connotación dentro de la carta astral, porque depende mucho de dónde tengamos los planetas, de dónde, por ejemplo, en el caso de Mercurio retrógrado, hay que mirar, Mercurio es el regente de Virgo y es el regente de Géminis. Si está retrógrado, por lo general en las cartas astrales uno siempre mira no tanto la casa, sino el eje que está enfrente, porque es como el espejo. En el universo todo se rige por lo binario, arriba y abajo, izquierda, derecha, día y noche. Entonces, por ejemplo, el eje Virgo está relacionado con Piscis, el Exacto. eje Géminis está relacionado con Sagitario. Por ende, Marte está retrógrado en Géminis y está afectando particularmente más, con mayor énfasis, a los de Sagitario, a los de Virgo y a los de Piscis, porque están haciendo oposición y cuadratura, que es una energía de tensión. Exacto. Mientras que a los de Fuego, que es un planeta afín a la energía de Géminis, entonces para los de Leo y para los de Aries, el Marte retrógrado de pronto les está favoreciendo las energías. Tienes razón. Exactamente.
Sí, tal cual, que es así. Aparte, es interesante que justamente este Marte que está retrogradando en Géminis afecta a esa cruz mutable, ¿no? Ujú. Y esta cruz mutable que nos habla también de cómo nos adaptamos a una realidad, no es un principio de realidad en este caso, pero cómo nos adaptamos para tomar una acción diferente. Entonces, a medida que nosotros vayamos hablando acerca de los periodos, de estos momentos en los que Marte se puso estacionario retro, después que Mercurio se puso estacionario retro, Marte directo y Mercurio directo, vamos a ver qué cosas se fueron conjugando. Vos recién decías que la retrogradación de Marte en Géminis afecta, por ejemplo, a Sagitario, ¿está bien? Y Ujú. Sagitario está regido por Júpiter. En el momento, en el día en el que Marte entró a retrogradar, el 30 de octubre, que es De esta carta octubre. que estamos viendo, Marte estaba haciendo una cuadratura un poquito abierta a Géminis, perdón, a Júpiter retrógrado en Piscis. Marte en Géminis haciendo una cuadratura abierta a Júpiter retrógrado en Piscis. Un Júpiter que, o sea, que es el regente de Sagitario, también es regente tradicional De de Piscis. Piscis. Ujú. Entonces, acá también es como que la energía mutable, la energía de dirección, estaba encontrando cierto conflicto. Enloquecida. Claro, es como, ¿para dónde voy? ¿Sigo mis sueños? ¿No los sigo? ¿Con qué ímpetu voy a seguir haciéndolo o no? ¿O hay algo que todavía tengo que revisar? Porque tal vez no es el momento de actuar. Y una cosa más que decías que me pareció, me hizo acordar de algo, que estos momentos de Mercurio, por ejemplo, hablabas de Mercurio y un libro o algo que uno escribe. Ujú. Cuando uno revisa aquello que escribe puede encontrar ese gran tesoro. Bueno, se dice, por ejemplo, que los escritores en realidad no son escritores, sino que son reescritores, porque es raro que un escritor escriba un libro de una vez sin verlo, sino que escribe, Ajá. revisa y parafrasea cosas que él mismo escribió, saca aquello que no le resuena, se inspira por una cosa que sí escribió y le disparó otra cosa que puede ser ese tesoro al que hacías referencia. Entonces, también es aprovechar ese Mercurio, en este caso que estamos hablando de Mercurio, ¿no? Aprovechar esa retrogradación para ver que esa revisión no tiene que ser necesariamente porque omití algún detalle, sino porque algo todavía superador puede aparecer. Exactamente. En cuanto a Mercurio retrógrado, hay algo bien interesante, entonces la gente diría, no, son los más lerdos, los más tontos. He conocido uno de los mejores astrólogos, que es Elías de Molén, Ujú, tiene Mercurio retrógrado. Entonces uno dice, esa capacidad mental de este hombre, con esa capacidad de creación, de análisis, y tiene Mercurio retrógrado. Y ahí acoto un poco a lo que tú estás diciendo, que es totalmente cierto. Yo tengo Luna y Venus en Géminis y he ujú, tenido la desgracia, por decirlo de alguna forma, de tener a Neptuno encima, cuadrándome la Luna, y Marte encima de mi Luna cuadrándome con el Neptuno. Entonces han sido unos meses, lo digo como a manera de ejemplo, ujú. de experiencia propia. Marte retrógrado en Géminis genera una cosa mental de pensar y pensar y pensar y pensar y repensar, porque lo tengo en casa 3, que es Claro, diferente si estuviera Marte retrógrado en Géminis en casa 1. Sería una frustración, sería como si alguien le quiere que pegar un puño a otra persona y lo cogen 8 hombres y le impiden que le pegue el puño. Lo están salvando de que de pronto lo metan a la cárcel y que le haga daño al otro personaje, pero se genera una frustración. Dependiendo de la casa donde esté Marte retrógrado en Géminis, por ejemplo, si está en casa 1, te genera ira, frustración, porque un Marte retrógrado en Géminis en casa 1 está en una casa de fuego. Entonces es como prender más la llama, y esa llama no se puede expandir porque la retienen y la devuelve. Cosa muy diferente que si Marte está retrógrado en Géminis, de todas formas, al estar en Géminis, el viento, el aire, sopla esa energía de fuego y de pronto la puede como conducir, por decirlo de alguna forma,
y es más, ¿cómo se dice? Más llevadero un Marte en Géminis en casa 3 que un Marte en Géminis retrógrado en casa 1. Entonces, no sé, Totalmente. que... Por eso las personas que tienen tal vez ascendente en Géminis, vamos a poner ascendente en el segundo decanato de Géminis, es Ajá, decir, entre el grado 10 y el grado 20, es uh-huh, probable que hayan sentido mucha frustración por mucha un frustración. momento y mucha confusión por otro momento, porque ese Marte de la casa 1 pasó a la casa 12. Y ojo con las acciones que no se tornen en contra tuyo, porque puede haber mucho de autoflagelo inconsciente con un Marte en casa 12 retrógrado también. Esta autoflagelación, digamos, esta autolesión puede ser mucho más desde lo mental también. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo me estoy hablando desde lo inconsciente? ¿Cuánto me estoy castigando a mí sin darme cuenta? A eso me refiero. No hace falta, no es un Marte que te va a hacer un daño físico necesariamente. Uh-huh. Sí lo podés ver impactándose en tu salud, porque un Marte en 12 puede proyectarse en 6 y es la casa de la salud, y tiene mucho que ver también con esto de mi cabeza, lo que pienso, lo que analizo, lo que organizo. Bueno, tal vez estoy muy desorganizado, me caotizo en ese proceso, y me vuelvo loco, entre comillas. Me estoy haciendo daño porque no le encuentro la vuelta. Entonces ahí de nuevo, es una posible manifestación, porque si ese Marte en tu carta natal, en la casa 12, está haciendo un aspecto armónico con algún otro planeta, sobre todo personal, de tu carta natal, es como qué fuente de inspiración que estás sacando de un lado más desconocido. Entonces, eso no se traduce necesariamente como algo negativo para uno, sino todo lo contrario. Aparece una parte mucho más intuitiva, tal vez más espiritual, o tal vez mucho más artística. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Hay infinidad de manifestaciones posibles, pero de nuevo es como intentamos de alguna manera poner a estos periodos en su propio contexto y no generalizarlo tanto, porque es inevitable generalizar, pero está bueno saber que la generalización obviamente no aplica para todos por igual. Exacto. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta que hay que un aprendizaje en cada retrogradación. Ese es como la conclusión general tanto para Marte como para Mercurio. Entonces, ¿qué tiene, si Marte está retrógrado, ¿qué tienes que aprender con Marte retrógrado? Por ejemplo, los marcianos, yo soy ascendente Aries y Marte a un grado de Sagitario, soy acelerada, impetuosa, apasionada, mandona, me lanzo. Entonces, un Marte retrógrado te dice, no deje las cosas tiradas, piense Claro. más las cosas, o sea, se va a ir a lanzar allá, piénselo más, planéelo más, porque Mercurio tiene que ver, como Marte está en Géminis, se asocia a Mercurio, tiene que ver con la planificación, con Ujú. pensar las cosas antes de actuar. Entonces es una muy buena oportunidad para todos los que son arianos, los que son Géminis, Sagitario, los Piscis y todo, para pensar las cosas y pensar antes de actuar. Es una oportunidad única, pues es como que le dan una segunda oportunidad en la vida. Dicen, no la vaya a embarrar, le damos el otro chance. Es como si te entregan un examen y tú lo llenas mal y te vuelven y te dan el examen y te dicen, llénelo bien, o sea, piénselo mejor y no cometa los mismos errores que cometió en el examen que ya acabo de presentar. Entonces, la retrogradación para mí, más que una maldición, siempre ha sido como una oportunidad de hacer mejor las cosas. Entonces, por ejemplo, Marte retrógrado te da revisión de acciones, te dan una segunda oportunidad de revisar las cosas que has hecho para volver a pasar por el mismo lugar y resolverlas. Es una Ujú. oportunidad única para resolución de conflictos, para, por decir algo, va uno a coger un bus para irse a otra ciudad y el bus se varó, eso es Marte Mercurio retrógrado. Entonces resulta que uno se frustra que no puede llegar a la piscina, a la fiesta con mis amigos y resulta que prende el televisor y en las noticias dice a 100 metros de ese sitio hay un accidente y se murieron todos los que iban adelante de usted. Entonces Claro. usted hubiera podido morirse
Entonces hay que ver siempre que las acciones que se devuelven o que se retrogradan o que no se dan, por algo serán. Eso no hay mal que por bien no venga. Yo lo tengo súper, súper claro. Exactamente, sí, me parece que también es súper importante también para... Esto creo que tiene que ver con la aceptación, ¿no? En general, si el planeta retrograda, no retrograda, si los aspectos son buenos, malos, lo que sea, buenos y malos, entre comillas, ¿no? Ajá, Eh, Creo que tiene que ver con un nivel de aceptación, con que hay un montón de cosas que están sucediendo permanentemente, que sí, creo que cuando tenemos un poquito más de conciencia y podemos comprender un poco más esta información, como siempre digo yo, para mí la astrología es un lenguaje simbólico, no es determinista, la astrología no obliga, pero, o sea, inclina, pero no obliga. Entonces, no te va a imponer algo y no te dice esto va a suceder de manera sí, inequívoca. Hay un potencial infinito de cosas que pueden suceder, pero sí hay dinámicas. Las dinámicas es algo como mucho más amplio de aquello que puede sucederse. Entonces, es verdad que como Géminis y Mercurio están asociados a la comunicación, al transporte público, al transporte cercano más que nada, a los sí, traslados cortos, cortos. al comercio, es probable que cuando alguno de estos planetas retrograda haya alguna interferencia en el flujo dinámico de esas energías. Entonces, acá es donde pueden aparecer estas cuestiones de retrasos, dificultades, pero no hay mal que por bien no venga. ¿Cómo aprovechamos eso? ¿Cómo lo capitalizamos? Al fin y al cabo se trata de eso, de capitalizar. Y si hay alguien para capitalizar, es Capricornio, que es donde va a sucederse la retrogradación de Mercurio. Claro, y Eh, yo tengo un amigo astrólogo que es muy, muy bueno. Él es Capricornio, ascendente Acuario, y tiene Mercurio retrógrado en casa 12 en Capricornio. Entonces uno Ujú. diría, a veces uno no, él se expresa y uno no entiende lo que él le dice. Y a veces yo le digo cosas y él me dice, mándame un audio porque no te entiendo lo que me estás diciendo. Y yo, pero ¿cómo no me entiendes si lo dije clarísimo? Y resulta que el tipo escribe astrología como los dioses. Entonces, es Claro, una ventaja que tenga Mercurio retrógrado en casa 12 en Capricornio, porque si bien le retrasa la forma en que se comunica, no es entendible. Cuando escribe, escribe con la mayor claridad del mundo. Es una exactamente. cosa increíble. Entonces es como el Mercurio retrógrado que tiene que ver con la comunicación, con la forma en que yo me manifiesto ante lo inmediato, le genera un tesoro a esa persona. Entonces hay que ver los tesoros que uno descubre detrás de un Mercurio retrógrado y de un Marte retrógrado. Ahora, lo que tú dices con Capricornio, que da la casualidad que los dos están retrogradando por el tema de en enero, vuelven Ujú. a estar directos, tiene que ver con el tiempo. Es como o sea, de pronto me adelanto a lo que tú vayas a decir, que es el tema de la paciencia. La palabra clave es la paciencia. Totalmente. Saturno, el señor Saturno, cuando timbran en la puerta, se pone el saco, se peina, se echa colonia, coge las llaves y abre. Marte y Mercurio salen como locos corriendo a abrir la puerta, pero Exacto. resulta que es un ladrón. Entonces el señor Saturno se toma su tiempo, mira por el ojillo del ojo y dice, no, es un ladrón, yo no voy a abrir la puerta. Entonces Ujú. hay que reflexionar un poco en el aprendizaje de estas retrogradaciones de estos dos planetas. Tal cual. Sí, es tal cual, es como decías, ¿no? Que este Saturno o Capricornio marcan el tiempo. Entonces, como la retrogradación de Mercurio va a ser en Capricornio, y de hecho hago un pequeño spoiler, Mercurio va a retrogradar durante 2023 únicamente en signos de tierra. Mm, El año, bueno, iba a decir el año pasado, pero me refiero a este año, este 2022, hizo retrogradaciones entre signos de tierra, perdón, entre signos de aire y signos de aire, tierra. signo tierra. Pasó de Géminis a Tauro, pasó de Libra a Virgo y bueno, ahora directamente se queda en Capricornio. Y a partir del año que viene, las retrogradaciones van a ser únicamente en signos de tierra.
La siguiente retrogradación que haga ya en 2024, si mal no recuerdo, va a empezar en Sagitario. O va a ir de Capricornio a Sagitario, me parece. Así que ya va a ser otra la dinámica. Pero ahora, vos fijate que Saturno es regente de Capricornio y Saturno es, digamos, para mí es una gran representación de lo que tiene que ver con la Tierra, con esto que decías del tiempo. Hablabas de lo clave, lo fundamental que es la paciencia. Como dije, creo que lo dije en el video de la Luna Nueva en Capricornio, que hay un proverbio persa que dice que la paciencia es un árbol de raíces amargas Pues y de frutos amargas. muy dulces. Ujú. Entonces, para mí esa es una frase que a mí me quedó resonando hace mucho tiempo cuando estaba como muy pendiente o muy deseoso de que las cosas se sucedieran más rápido de lo que sucedían. Y bueno, las cosas suceden cuando tienen que suceder, sobre todo si uno persevera, si uno persiste, si uno no persistir y no perseverar de una manera necia, sino de una manera, bueno, si de una forma no funcionó, lo voy a seguir intentando de otra, las veces que haga falta. Eh, y metiéndolo en un poquito de picante futbolístico, y a Messi, sobre todo, Messi es un gran ejemplo de esa perseverancia. 5 mundiales jugó Messi antes de poder lograr lo que tanto anheló. ¿Y cuántas frustraciones tuvo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y vuelvo a la astrología. Saturno, uno de los dos cronocratores, nos habla de que esto que todavía estamos en proceso de gestación y en proceso de revisión es porque necesita un tiempo más de cocción. Necesita que algo todavía sea revisado. Sí, además, yo tengo un dichito ahí, yo soy un poco práctica en el tema de los ejemplos. Es como tú haces arroz, en todas las partes del mundo hacen arroz. El Ujú, arroz más rico es el arroz que se cuece a fuego lento. ujú, Tiene que, la fórmula del arroz tiene que ver con Marte y con Mercurio retrógrado exactamente, porque es cocinar, son las manos, es el fuego, pero si tú ujú, lo pones el arroz con una candela muy fuerte, el arroz se quema y no está. Pero si se lo pones con calor bajito, el arroz empieza a expandir y a crecer y es el arroz más delicioso que te puedas comer. Acá en Colombia le llaman pega, que es lo ujú. que queda como en el asiento de la olla con el aceite, que es como una galleta, que es Sí, absolutamente riquísimo. delicioso. Sí. Eso lo da el fuego lento y la espera y la paciencia para que esté bien preparado el plato. Entonces, el hecho de que esté Capricornio, como tú lo acotabas, a 8 grados de Géminis y a 8 grados de Capricornio, tanto Marte y Mercurio se ponen directo, esa semana va a ser increíble para todo el mundo. La semana Totalmente. de... Que además el 22 de enero Urano se pone Ujú, directo también. Acá no lo estoy contemplando porque van, ujú, digamos, podremos hablar de un montón de cosas, pero sí, Urano también se pone directo 1 o 2 días después de la luna nueva en Acuario. Entonces, estamos hablando de, digamos, por eso dije al principio, hablar de una ventana de tiempo que va del 30 de octubre al 18 de y 8 enero de enero. es simplemente saturnizar un poquito la vida en la que vivimos, porque si no podríamos hablar eternamente de la Claro, astrología y de los ajá, tránsitos y demás. Entonces tenemos que poner como cierto foco, ayudarnos a hacer ajá, un poquito de síntesis, y la síntesis es algo más sagitariano que mercurial, pero aprovechando que Mercurio está en ujú, periodo de sombra pre-retrógrada, Mercurio está en Capricornio, bueno, aprovechamos también para bajar a tierra la información. Entonces, acá me parece que algo interesante quiero hacer como unos pequeños, destacar algunas cosas que vos lo decías recién, ¿no? Marte directo el 12 de enero a 8 grados de Géminis, Mercurio directo a 8 grados de Capricornio, pero interesante ver también que Marte empezó su retrogradación aproximadamente a 25 grados de Géminis el 30 de octubre, que es esta carta que vemos acá, y Mercurio se va a poner retrógrado a 24 grados de Capricornio el 29 de diciembre de este año.
Entonces, ahora esta es la carta de Mercurio retro, acá. Va a ser retrogradación también Mercurio y Venus en conjunción. Venus es el principio, digamos, el opuesto y complementario de Marte, de alguna manera. Ujú. Vos fíjate también cómo se van conectando otras cosas, ¿no? El deseo, la concreción del deseo. No, hay que pensarlo. Hay que darle tiempo, hay que analizarlo un poco más, hay que revisarlo. Aunque tengas mucho impulso de que algo comience, Júpiter en el grado cero de Aries, Marte todavía retrogradando en Géminis, la Luna ese día particularmente va a estar en el grado 29 de Piscis, eso que se está gestando todavía necesita un poquito más. Bancar la impaciencia, bancarse el ímpetu, porque todavía para concretar ese deseo hay algo que todavía tenemos que ver. No sé, por lo Hay menos esa algo es que mi analizar, apreciación. hay Algo que que analizar. analizar. Es Exacto. el análisis es que es Marte la acción, Mercurio el análisis, Ujú, el pensamiento. Primero se piensa y después se actúa. Entonces, el hecho de que esa semana va a ser fundamental para todas las personas del mundo, porque ujú, todavía está en Capricornio. exacto. Del 12 al 18 es como el centro de lo que es Capricornio, o sea, como Capricornio en pleno. Entonces, Exactamente. ese es para planear el año, eso es como las recomendaciones que hacen en los horóscopos de principios de año, que parece que el mundo se fuera a acabar, y no, los ciclos siguen, pero esa semana es importante para planificar el año, para hacer como una especie de checklist de lo que hice bien y lo que hice mal y los errores que no voy a volver a cometer para el siguiente ciclo, porque es como un cambio de ciclo. Y el hecho de que lo que tú dices que Mercurio va a retrogradar en Tierra todo el Ujú, año, eso es muy importante porque es la concreción de las cosas. Por lo general las personas se la pasan pensando temas y no los llevan a cabo, como no los a cabo, materializan. no lo Ujú, materializan y eso les genera dolores de cabeza, somatizar, frustraciones. Entonces se enamoran de Ricky Martin, entonces quieren casarse con Ricky Martin y no lo logran, entonces le genera depresión, obsesión. Entonces todo eso va a, el otro año van a tangibilizar la realidad. Va a ser un año muy realista, diría yo. sí, Ya, pero es verdad y al mismo tiempo tiene algo que es interesante, porque si bien esto es un tema, el que voy a mencionar ahora es un tema que también mencioné en el video del solsticio de Capricornio y también un poco de la luna, la luna nueva en Capricornio, Saturno es un planeta hiper relevante en este caso uh-huh, de Mercurio retro, porque, como puse acá, es el dispositor final de ambos planetas, en definitiva. ajá, Porque para los que no conocen tanto astrología, Marte está en Géminis. Géminis es regido por Mercurio. Mercurio está en Capricornio, que es regido por Saturno. Saturno está en Acuario. Saturno está, digamos, de alguna manera está en domicilio porque era el regente el rente tradicional antiguo. de Uh-huh, Acuario. Pero también la realidad es que Urano es regente de Acuario. de Entonces acuario. acá también podemos ver algunas otras dinámicas, pero lo voy a cerrar simplemente acá en Saturno. Y la importancia que tiene también este Saturno, la materialización, el tiempo y demás, es que Saturno en marzo va a entrar en Piscis y se va a quedar unos buenos 2 años Uh-huh, transitando Piscis. Ahí puede ser que veamos alguna dificultad. ¿Por qué? Porque donde está Saturno en general vemos que hay alguna dificultad o algún desafío porque hay algún aprendizaje, hay alguna lección, uh-huh, hay algo que nosotros necesitamos integrar. Una de las maneras que me gusta interpretar a este Saturno en Piscis, que como bien decías, cómo llevamos a tierra, cómo materializamos las cosas, y que puede ser un año muy realista, una de las formas que tengo de ver esto es que cómo podemos materializar nuestros sueños, cómo podemos hacer ajá, un templo sagrado de aquello que concebimos, que fuimos gestando durante todo este 2022, o por lo menos durante gran parte del 2022, sobre todo cuando Júpiter estuvo transitando Piscis, por Piscis. cuando hizo conjunción a Neptuno y a Venus casi el mismo día. Entonces, ¿qué cosas veníamos viendo por mayo de este año, antes de mayo de este año, cuando Júpiter entró en Aries?
que dijimos, bueno, vamos a arrancar. No, pero pará, todavía hay que revisar cosas. Júpiter se fue para atrás, volvió a Piscis y ahora vuelve a entrar en Aries, y un Aries que responde a un Marte que está todavía retro en Géminis. Entonces, Júpiter responde a un Marte que está retro en Géminis, que Ujú. responde a Mercurio, que responde a Saturno. Entonces, todo este proceso, de nuevo, fíjense como al principio dije, vamos del 30 de octubre al 18 de enero. No, podemos ir hasta marzo de este Hasta año. este año. Y Ujú. podemos ir hasta dentro de los próximos 2 años, por lo menos. Porque tiene que ver con el impulso de aquello que fue gestándose y cómo lo queremos hacer realidad. ¿Qué dirección le queremos dar al sueño, a la ilusión, al proyecto creativo? O va a depender mucho de dónde tengan todos los planetas en su carta, obviamente. Pero me parece que esto es importante. Sí, hay otra cosa que es, hay que darle buenas noticias a las personas. El hecho de que Júpiter esté súper bonito en Pisces, son casi que 2 años largos de cosas buenas. Entonces, De Júpiter en Saturno, Pisces, de Saturno en Piscis. no, estoy hablando de Júpiter en Pisces Ah, y perfecto. ahorita Júpiter está en Pisces este último año. Sí. Entonces es la ilusión, lo bonito, el arte, los deseos, el amor por el prójimo, por los otros, el amor sobrevalorado, pero entra a Aries. Entonces uno diría, no, terrible, no, terrible, no, buenísimo porque Aries es un signo de fuego y Júpiter es regente de Sagitario y hace un trígono por casas, Ujú. le hace como una especie de énfasis a la energía de Júpiter, porque es la primera casa del zodiaco. Y a su vez le hace sextil a ese Marte, que es el regente de Aries de casa uno, le hace un Ujú. sextil lejano, pues Sí. O no sea, es muy, un es sextil un, energético más que por aspecto sí, directo, sí. sí, es un sextil como favorable a ese Marte retrógrado. Entonces, la idea es que con esos aspectos que se refieren a Júpiter, a Marte, a Aries, a Géminis, y entra don Saturno, que es como yo digo, es el profesor de disciplina del colegio, a poner en orden. Uno se acuerda, pero uno se acuerda es de ese personaje y no de los otros, los que fueron chéveres y los que le dejaban a uno el uniforme donde no era y los que le dejaban copiar en el colegio, uno no se acuerda de ellos, se acuerda del profesor de disciplina que le dio las bases para que usted sea lo que soy en la vida. Entonces Tal ese cual. Saturno, cuando entre a Pisces, va a ser súper importante porque te va a materializar y a concretar y te va a poner como o sea, es como el agua está en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Ujú. El Piscis es gaseoso, es el vaporcito, entonces el Saturno al entrar a Piscis es como, bueno, pongamos Solidificar. esto, solidifiquemos esta, sigue siendo la misma agua, pero al solidificarla uno ya tiene la posibilidad de concretar las cosas. O sea, es como coger todo ese vapor y meterlo en un vaso y tómese el vaso, Ujú. porque eso es lo que se tiene que hacer. Entonces es una oportunidad única. Me parece a mí que, pues, todo el mundo dice, no, es que Saturno es contrario a Pisces, pero vuelvo y ratifico lo que siempre digo cuando me dicen, ay, Mercurio está retrógrado y cómo me va a ir y cómo nos va a ir a todos los mortales. Depende de su carta. Entonces, por ejemplo, Totalmente. yo soy una hija de Saturno. Yo tengo a Saturno en casa uno en trígono con casa 10. Entonces, Ujú. cuando a mí me pasó 28 años Saturno sobre Saturno, a todo el mundo o se le muere el perro o se divorcian, se quedan pobres. A mí me dieron un reconocimiento nacional, o sea, todo lo contrario. Entonces hay Claro. que ver las cartas, por ejemplo, un Saturno casa 2 en Pisces que me viene a mí, entonces diría yo, qué susto no, porque me va a hacer un sextil maravilloso con mi sol, un trígono con mi sol, y va a enfatizar la casa décima, entonces, pese a que pasa por casa 12, es una connotación de pronto muy positiva para yo concretar en esta vida lo que he venido echando pajaritos voladores durante 50 años. Claro, totalmente, totalmente. Es eso, ¿no? Son los potenciales, las potencialidades que están ahí, la energía disponible que está y cómo lo vivamos. Por eso me parece que es súper importante
el grado de autoconocimiento que nosotros tengamos. La astrología es uno de los tantos medios posibles. El eneagrama, como mencionamos al principio, es otra forma o diseño humano, o, bueno, en fin, hay tantas maneras, ¿no?, en las que uno puede transitar este camino de autoconocimiento que nos ayuda a potenciarnos. El tema es cómo nos damos cuenta de cuándo nos estamos autolimitando, cuándo nos estamos creyendo cosas que no son, cuándo tenemos creencias tan limitantes que nos auto boicotean. En fin, eso también va más allá de lo astrológico estrictamente, pero el tipo de astrología que nosotros hacemos es astrología psicológica, humanística. Entonces, tiene que ver con esto de aprovechemos esta información, que está para hacer algo provechoso, productivo. Cuando digo productivo, me refiero a tener una vida más plena, lo más plena posible. Creo que el dolor, como la famosa frase trillada, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser conscientes del momento, del proceso que estamos atravesando y decir, ok, salgo de esto, de una u otra manera salgo y confío en mis procesos, mis recursos, mis talentos, mis capacidades, en el entorno, en fin, salir de ahí. Así que creo que ese Saturno en Piscis, sobre todo ese Saturno transitando tu casa 12, creo que además de los buenos aspectos que va a estar haciendo con el resto de tu carta, creo que también puede traer como una materialización, darle firmeza a esa sustancia más subconsciente, Ujú, porque también la casa 12 tiene que ver con talentos ocultos. claro. Entonces, ¿cómo le doy listo? Es momento de traer a la realidad eso que está oculto para mí. Digamos, es una analogía tal vez desacertada la que voy a hacer, pero puede que se entienda. Tránsitos de Plutón o tránsito del Sol sobre Escorpio tienen que ver con iluminar la sombra. Ujú, Este Saturno en casa 12 y sobre todo en Piscis puede traernos ese momento no de necesariamente iluminar, pero sí de materializar aquello que no estaba siendo consciente. Entonces, por sí, eso digo, la analogía no es igual, pero tal vez sirve como referencia. sí, entonces quiero hacer para terminar como una cuña de lo que tú decías de que hacemos una astrología de ayuda, es de ayudar a las personas a conocerse a sí mismos, más que el tema de me voy a ganar la lotería si juego el número 8 el 10 de mayo del próximo año, no, no tiene nada que ver con, porque el futuro, siempre que me consultan la carta astral, digo, el futuro no existe, señor. Está Ujú. muy mal si piensa que yo le voy a predecir el futuro. Le voy a dar unas herramientas para que descubra sus talentos, sus debilidades, dónde está el dolor, dónde está la herida, para que sepa transitar por esta vida de la mejor forma posible, ligero de equipaje. Y eso es también la astrología que tú haces con ese análisis tan maravilloso de grados, de regentes, de casas, que es una cosa absolutamente importante para entenderlo desde los ciclos, desde las matemáticas, desde cómo funciona el universo, que es a través de unas pautas, de unos patrones, de unas, ¿cómo se dice?, de unos ritmos, de una música que tiene el universo. Entonces, Totalmente. esto es una cuña para los que quieran. Nosotros se contactan con nosotros y miramos sus cartas y con preguntas específicas, porque hay personas, por ejemplo, que insisten en ser médicos y resulta que su mayor talento es ser bailarines. Entonces, Claro. para mejorarle la vida a las personas. Entonces, no sé qué más quieras decir, Es Eli. verdad, sí, totalmente de acuerdo. Coincido. Y continuando un poco con esto de las cartas, o de las cartas me refiero a las cartas de los tránsitos, particularmente, algo que quería rescatar también de este Saturno que es tan relevante es porque estos momentos en los que tanto Marte como Mercurio se ponen directos suceden en la temporada de Capricornio también. Un Ujú, Saturno que está en Acuario también tiene que ver con esto de la responsabilidad que tomamos por otros, porque tiene que ver con el colectivo, la responsabilidad social que tenemos también, pero una manera que me gusta verlo a Saturno en Acuario tiene que ver con cómo planificamos nuestra visión de futuro. ujú, Se me viene a la cabeza como un título que podría ser como parametrizando
nuestras metas personales, en definitiva. Cuando hablo de parámetros o parametrización, me refiero a tomar determinadas variables y empezar a jugar con esas variables. Jugamos con, bueno, si hago un poco de esto, más un poco de esto, y esto lo hago de manera atómica, de manera paciente, perseverante, disciplinada, con esa rutina que no es aburrida, sino que es la rutina necesaria que nos lleva a la manifestación de un proceso, ¿no? A la culminación, mejor dicho. Y si hay algo que tiene que ver con culminaciones, tiene que ver, es Capricornio también. Capricornio tiene que ver con la imagen pública, tiene que ver con Con la nuestras metas profesión. personales, la profesión, la vocación. Entonces acá hay algo que se pone de manifiesto, o se pone en juego más que de manifiesto, que todo esto, Marte, a ver, vamos a ponerlo así, Júpiter, Marte, Mercurio, responden a un Saturno que está en Acuario. Entonces, es momento de ver que hay una nueva necesidad o un nuevo formato de humanidad al que estamos apuntando también. Eso de lo humanitario tiene que ver con Acuario, que está regido por Urano en Tauro. Y todo lo que estuvimos viviendo este año y lo que vamos a vivir hasta mitad del año que viene, con el nodo norte transitando Tauro, con Urano transitando Tauro, nos está moviendo los cimientos de la estabilidad económica, social, etc. Por eso digo, ¿cómo vamos Sí, a formar parte de una sociedad global diferente? y hay una cosa que yo concluyo que es disgregar la individualidad. Totalmente. Saturno en Acuario, Urano en Tauro. Es no sea tan, o sea, usted pertenece, por más metas personales, por más que quiera brillar, que quiera hacer lo último en guarachas, como dicen en Colombia, usted pertenece y está enmarcado en una sociedad. Usted está enmarcado en un grupo de personas, sea de su trabajo, de su clan familiar, de sus amigos. Usted no está solo, usted no está solo como Capricornio allá, el ermitaño metido en una cueva, en una piedra, en una montaña. Usted pertenece a una sociedad y el hecho de que usted sea individual, eso te dice Mercurio retrógrado, Marte retrógrado, Júpiter en Pisces, cuando estaba en Ujú. Pisces, te dice, perteneces a un todo, a lo Exacto. colectivo. Tienes que brillar desde tu individualidad, pero en horizontal. Tu brillo es en horizontal porque necesitas de este, necesitas del otro y necesitas del frente para tu brillo. Eso es muy interesante. Ese brillo horizontal tiene que ver con la ruptura de jerarquías De como la las jerarquía, de conocíamos. la verticalidad. Exactamente, la jerarquía ya no es verticalista, o digamos, sigue siendo verticalista, obviamente Sí, sí, sí. no vivo en una realidad paralela, pero lo que Sí, sí, quiero sí. decir es que tenemos esta, este gran potencial, perdón, esta gran oportunidad de empezar a concretar esta cuestión de horizontalidad, de que hay algo que evidentemente tiene que cambiar. Pertenecemos a un todo que es mucho más importante que la individualidad. Y el tema de los trabajos en equipo, va a ser interesante, igual creo que el año que viene podemos llegar a tener no necesariamente una contradicción, pero cuando tengamos el cambio del eje nodal, que si querés Ajá. puede ser tema de otro De episodio. otro episodio, que es Sí, súper interesante. Es muy interesante. a mí me parece Me súper fascina. interesante, sí, porque el nodo norte va a entrar en Aries En y el nodo Aries sur va y a no estar en Libra. en Libra. Y va a ser muy interesante que el día que el nodo norte, esto ya lo tengo visto, el nodo norte va a entrar en Aries un día de luna nueva en Cáncer, haciendo Oh, por Dios. cuadratura, va a estar haciendo cuadratura con Plutón, si mal no recuerdo. Así O que, sea, todos compren Kleenex. exactamente, va a ser Va a ser interesante. Si quieren, auxilio. si quieren dramones románticos o de parejas, de contratos y Entonces, demás, es probable que alguna transformación importante haya. entonces, no me asustes porque yo soy cáncer y soy ascendente de Aries. Auxilio, socorro. Claro, no, pero bueno, justamente no es para asustar, simplemente para informar. Ah, Y que en una de esas puede haber yo creo que, me estoy adelantando mucho a otra charla en todo caso, pero creo que eventualmente ese ingreso, el día o los días del ingreso del nodo norte a Aries haciendo esa cuadratura a Plutón,
un día de luna nueva en Cáncer, creo que va a ser, creo que va a marcar también una pauta de los cambios tan importantes que tenemos que hacer a con los nivel vínculos. vincular. Y esto ya lo venimos viviendo el Venus Star Point en el grado 29 de Ajá. Libra. Entonces creo que hay un montón de cosas que van como conectándose en los tiempos humanos, parece que es un montón, en los tiempos astrológicos o astronómicos es ayer nomás. Y además que lo siento decir en este instante, es el tema de, o sea, nuevamente disgregar la individualidad. Uno siempre es como, yo quiero este novio, yo quiero este marido, yo quiero este vestido, yo quiero esta universidad. El yo que es el Aries, el yo soy. Al Ujú. entrar el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries es como, a ver, cambiémosle como ¿cómo se dice? El foco, El foco, que el otro también importa. Mire que usted es responsable también de cómo se comporta con el otro. No seas tan totalmente. individualista y tan yo. Cuando termina uno con un novio es como, es que él tenía la culpa porque hizo, no sé qué, no. Este cambio de nodal va a decir, no, yo tenía la culpa porque actué de esta forma, por ende esa otra persona actuó de esta forma, correspondiendo a mi actuación. O sea, va a ser un periodo muy interesante de ver al otro. Es Total. disgregar la individualidad con ese Urano en Tauro, el Saturno entrando a Pisces. Vamos a tener a un Júpiter que de todas formas afecta el eje Aries-Libra. Un Júpiter en Aries es así lleno de La energía, expansión de del yo, sí, la expansión del yo le hace foco a la casa del frente, que es Libra, los vínculos. tal Y hay cual. que encontrar que Júpiter es el regente antiguo de Pisces. Entonces todo se une. Eso es un tema, uno se encarreta, pero es un poco difícil porque la astrología es como cuando uno está dirigiendo una orquesta y tiene que saberse las partituras de todos los músicos, entonces el saxo, el oboe, el violín, y entonces uno se puede hasta enloquecer porque son muchas conexiones que generan una respuesta determinada en un escenario determinado. Es una excelente analogía esa la de la orquesta que diste, porque también a veces por una cuestión de simplificación, nosotros estamos hablando de Mercurio y Marte, ¿está bien? Sí, Mercurio en Capricornio, Marte en Géminis y demás, pero cuando uno hace una lectura de una carta natal, en realidad tiene que contemplar el todo. El tema es que todo. para facilitar el entendimiento está, digamos, está bueno, o es útil, mejor dicho, el proceso de empezar a separar un poquito la información. Eso es un proceso completamente mercurial, disgregar la Sí. información para ver cómo hacemos síntesis, que sería Sagitario en lugar de Géminis. Es Ajá. como yo conecto la información, la reúno, la analizo, la proceso y digo, ah, pará, en realidad no es que solamente está Mercurio en Capricornio y Marte en Géminis. Es que Mercurio en Capricornio responde a Saturno en Acuario, que responde a Urano en Tauro, que responde a Venus, que está y ahí se va armando la sinfonía. Si no, es un instrumento que suena por separado. Eso no es la pieza musical. Es Y si le un metemos instrumento a nada eso, más. cada día que en astrología por ejemplo, hay unas cosas que se llaman las anticias que a mí me encantan porque el tema binario del universo, del cosmos, Ujú, de la vida, es sístole y diástole. Tú ujú, respiras y expiras. exacto. El tema de las anticias, que es como el espejo de los planetas, las dodecatemorias, todas las estrellas fijas, los asteroides, o sea, eso es un paquete tan grande que uno tiene que contemplarlo todo. Entonces, a veces es delicado decir, ah, tienes Marte en Aries y entonces tal cosa. Hay que contemplar toda la Todo el el conjunto grupo de todo el conjunto, y exacto, todos todo los el conjunto, planos, todas las fases, ¿no? A veces lo veo como dimensiones, como planos, exacto. porque uno puede profundizar, no sé si infinitamente, pero casi en una carta natal. A veces uno empieza por luna, sol y ascendente, pero Sí, hay que ver los regentes del ascendente, los regentes de la luna. Bueno, en fin, siempre es una cuestión que se va complejizando cada vez más y cuando se empieza a contemplar, a considerar las anticias, los planetas fuera del límite,
Ajá, las estrellas fijas, las estrellas fijas. ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es infinito? Las progresiones, las revoluciones solares, pero Claro, digamos que la idea es ser responsable con las personas, porque las personas cuando lo consultan a uno ponen como mucha esperanza y ponen mucho cuidado y uno les puede decir, hay una persona que le dijeron que había hecho una cosa en una vida pasada y entonces uno dice, pero ¿cómo le dicen eso? O sea, ¿qué resultado puede tener para la vida de esa persona que le diga una cosa tan negativa y tan lapidaria, drástica, tan claro. drástica, si no le va a ayudar en su vida? O sea, eh, Claro, porque, y esto también viene muy, muy en relación a esto que mencionábamos antes del eje Aries-Libra. Muchas veces creemos que las cosas nos suceden a nosotros o que el otro es el perpetrador de todos nuestros males, pero nosotros le sucedemos al otro también. ajá, Y nosotros como astrólogos en este caso, también tenemos una responsabilidad vital con lo que decimos o dejamos de decirle o a dejamos quien de viene a decirle. consulta. Entonces, yo siempre intento ser muy consciente de, de lo que digo y de lo que dejo de decir, independientemente de la astrología. Eh, Exactamente. porque somos lenguaje también. Ujú. Como personas estamos formadas por el lenguaje y el uso incorrecto de las palabras lleva a muchos problemas innecesarios muchas veces. Entonces, si nosotros decimos algo que puede ser cierto, porque puede ser Sí, cierto, sí, sí. pero si no lo decimos con tacto, si no lo decimos con cuidado, o si no lo decimos porque no estamos viendo el todo, sino que nos estamos enfocando en una única parte, podemos caer en el riesgo de condicionar a la otra persona a que se lleve a cabo la famosa profecía autocumplida. Yo le Ajá, digo a una persona que algo puede llegar a suceder, o si se le digo que va a suceder, esa persona se condiciona y desde el inconsciente va a hacer que eso suceda. ¿Y exacto. tenía razón o en realidad le metí en la cabeza algo que no corresponde? Además que las personas tienen mucho, o sea, uno genera unas energías. Hay un japonés que hizo un experimento con unos tres potecitos de arroz. A uno le decía palabras negativas, al otro le decía palabras de amor y al otro lo ignoraba. Lo vi. Y microscópicamente se formaban unos cristales, el que le decían cosas agresivas le salían como unas puntas, el que le decían cosas de amor le salían como unas florecitas, se fermentó pero no se pudrió. Y al que no le decían nada, al que lo ignoraban, estaba totalmente negro, o sea, era caótico. Entonces, si eso sucede con un experimento, con un elemento inerte, cuando más con las personas. Si uno le dice a una Totalmente. persona, oye, yo hago ese experimento todo el día, le digo a la señora del restaurante, ¿cómo tiene el peinado de bonito? Ujú. Se abre como una flor y te Tal manda una cual. energía, una vibración bonita que tú recibes y te retroalimenta. Cosa muy Totalmente. contraria que llegas a la ventanilla a pagar un recibo y el señor te dice, no, no tiene los papeles completos, tiene que hacer una fila de 10 horas, te genera una energía como el arroz, de pullas, de puntas, de agresión, y eso tanto le afecta a él como le afecta a uno. Entonces, cuando más uno, cuando le habla a las personas de estos temas que es de su vida, debe ser responsable, debe ser respetuoso y sobre todo lleno de amor, porque esa persona no se le va a olvidar. A mí me llaman y me dicen, ¿se acuerda lo que usted me dijo hace 15 años? Y yo, por favor, ¿cómo No, me va a, cómo me va a acordar? Usted me claro. dijo que yo podía irme a estudiar a Italia y me vine a estudiar a Italia y saqué una maestría en no sé qué vaina. Y yo, Ujú, pues claro, maravilloso, pues es una cosa buena. Cuando más si uno le dice algo, mañana se va a cortar un dedo, esa claro. persona no va a dormir toda la noche esperando a ver cuándo se corta el dedo y se lo termina cortando por lo que tú dices, ¿cómo se La dice? profecía autocumplida. La profecía autocumplida. Entonces mejor no le digan que se va a cortar un dedo, así usted diga, vea la foto. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Así que bueno, voy a ir cerrando, nos quedan ¿Sí? 3 minutos aproximadamente. Ya está, me parece que hablamos de lo más importante
lo hablamos todo, las cartas no son súper relevantes. Sí puede ser interesante que este Mercurio va a entrar directo a 8 grados de Capricornio, haciendo un quincuncio a Marte en Géminis, en el grado 8 también, el día que el Sol Ujú. hace conjunción a Plutón. Entonces, transformamos nuestro pensamiento, Uf, me parece que va a fuerte. ser, transformamos nuestras ambiciones, también nuestras metas personales, ahí va a empezar a arrancar todo. Yo creo que Pero ahí va a arrancan ser las bonito. cosas. Le hace un sextil a Neptuno, un sextil un poquito, bueno, todavía con 28 grados de Capricornio, 23 grados de Piscis. Sí, tal cual. Es bonito, es muy transformación personal, interiorizar, espiritualidad, eh, finales. Finales, Es una cosa de finales, ciclo de finales, totalmente, ciclo de totalmente. finales. Así que bueno, o sea, algo, para que algo empiece, algo también tiene que terminar. Ujú. Es así, es el ciclo. Así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y ahora sí, para despedirnos, Viviana, un gustazo enorme. Creo que es el primer video que hacemos, ¿no? Porque la única vez que nos contactamos Sí, fue para tener una conversación entre nosotros y nada más. Pero que espero que duró sea el... como 4 horas, que duró como Sí, 4 horas, hablamos de Quirón, de Platón, de Marte, de eh, Argentina, de Colombia, de todo. es verdad, es verdad. Pero bueno, espero que sea el primero de muchos. Todavía nos queda pendiente Lilith de Cáncer. Eventualmente podemos hacer también el de El de el los del cambio del nodos eje nodal y bueno, lo que y, vaya surgiendo que y hay. Quirón me parece importantísimo. Perfecto, Hablar de bueno, Quirón por casas me parece muy válido porque la gente sufre mucho. La sí, gente siempre tiene una herida y esa herida lo que buscan es sanarla toda la vida y de pronto no la pueden sanar nunca y la ocultan y le echan una curita cuando tienen que ponerles penicilina. exactamente, exactamente. Así que bueno, yo por mi lado estoy, ya empecé a crear contenido de un curso de lunas que quiero dar, pero estoy también aprovechando estos tiempos de las retrogradaciones que vamos a tener porque voy a tener que revisar y voy a tener que seguir haciendo. Pero en algún momento, cuando sea oportuno, lo lanzaré. Pero me parece que la luna es un factor clave para el autoconocimiento. Empezamos por la luna para entender nuestro lado más inconsciente, más intuitivo también, porque es un gran talento, pero bueno, a partir de ese lugar podemos empezar a tomar más responsabilidad por nuestro mundo emocional. Y me invitas porque soy cáncer. Y claro, lógico. Cáncer. Así que Bueno, bueno, Viviana, te muchas agradezco gracias. enormemente por todo y bueno, estamos próximamente estaremos en contacto. ¿Vale? Bueno, gracias a todos. Hasta luego, Elio, que estés muy bien y gracias por invitarme a este programa. Gracias a vos por aceptar. Chao. Hasta luego. Chao, chao.